Bienvenidos a El Debate. El 90% de los traders minoristas pierden su dinero exactamente en el mismo lugar donde las grandes instituciones, compran con un descuento masivo. Es una estadística brutal, pero es la realidad del mercado actual. Y hoy vamos a explorar precisamente cómo no ser parte de ese 90%. Exacto. ¿Cómo evitar ser la liquidez de otros? Eso es, vamos a sumergirnos de lleno en la metodología Wyckoff, pero despojados de todo artificio, sin medias móviles, sin osciladores mágicos, sin indicadores externos. Vamos a diseccionar el mercado basándolos exclusivamente en la lectura de la acción del precio y el volumen tradicional, las velas, su forma y las barras de volumen vertical. Y ya está, nada más. Fíjate que esa es la forma más pura de leer el mercado y a la vez la más despiadada, diría yo. Porque cuando quitas todos esos indicadores de la pantalla, te quedas a solas con las huellas que deja el dinero institucional. Y esas huellas, aunque están ahí, están diseñadas psicológicamente para engañar al ojo inexperto. O sea, las instituciones necesitan que te equivoques para poder ejecutar sus órdenes. Claro, necesitan tu pánico. Y eso nos lleva directamente al núcleo de nuestra discusión de hoy. La gran pregunta a la que se enfrenta cualquier operador institucional o minorista avanzado. Una vez que identificamos una estructura de acumulación en un gráfico, ese periodo lateral prolongado donde las instituciones están absorbiendo la oferta silenciosamente antes de iniciar una tendencia alcista, ¿cuál es el momento exacto, el momento óptimo para entrar en la operación? Yo sostengo que la fase D ofrece la entrada más segura y definitiva, porque es ahí donde verdaderamente confirmamos estadísticamente la estructura mediante la relación causa-efecto entre el precio y el volumen. Ya, pero yo argumento que el test del Spring en la fase C es el momento óptimo y matemáticamente muy superior. Es superior porque revela la huella exacta de la trampa institucional visualmente a través de las velas, dándonos, un riesgo mínimo absoluto. Vale, pues empecemos desarrollando estas posturas para que quede claro desde dónde partimos. Para mí, el momento idóneo para posicionar tu capital es la fase D, específicamente buscando lo que llamamos un LPS, el último punto de soporte, o tras un SOS, la señal de fortaleza. Verás, la metodología Wyckoff es inherentemente probabilística. Sí, totalmente. Cuando estamos en las primeras fases de un rango, simplemente no sabemos con certeza matemática si el mercado va a terminar rompiendo al alza o a la baja. Pero en la fase D, basándonos únicamente en las velas y el volumen, obtenemos la prueba estructural de que la acumulación es real. Veo por qué piensas eso de la fase C. Lo entiendo, pero permíteme darte una perspectiva diferente. Entrar en el mercado antes de la fase D carece de la validación estadística que exige una aproximación rigurosa. Exponer tu capital antes de esa confirmación es, bajo mi punto de vista, jugar a adivinar el suelo, no a leer el mercado. Bueno, vengo a esto desde un ángulo diferente. Entiendo perfectamente tu búsqueda de la certeza estadística. A todos nos gusta sentirnos seguros al operar, claro. Pero al esperar a la fase D, estás llegando tarde a la fiesta y pagando un precio estructural altísimo por esa supuesta entrada segura. Yo defiendo que la fase C, y específicamente el test que ocurre justo después de un sprint, es con diferencia la mejor oportunidad que nos ofrece el gráfico en términos de rentabilidad y riesgo. Ya, pero el riesgo ahí es inmenso. Espera, déjame terminar el punto. No necesitamos que la estructura entera gire y se confirme si entendemos los motivos ocultos del mercado. Si sabemos leer la anatomía pura de la manipulación, podemos entrar en el origen exacto del movimiento. No hace falta esperar semanas para tener la razón. A ver, explícame entonces cómo lees tú esa manipulación en la fase C sin herramientas de apoyo, basándote puramente en velas y volumen. ¿Por qué estás tan segura de ese origen? Porque el sprint no es solo una manipulación cualquiera. Es una necesidad estructural para el gran capital. Imagínate que eres una institución que necesita comprar 100 millones de euros en un activo. Si compras en el mercado abierto, el precio se dispara y arruinas tu propio precio promedio. Necesitas liquidez. Claro, tienes que buscar contrapartida. Exacto. ¿Y dónde está esa liquidez masiva? Debajo de los soportes que todo el mundo está mirando. Así que empujas el precio violentamente hacia abajo, rompiendo ese soporte. El operador minorista entra en pánico y vende, o saltan sus niveles de protección, sus stop loss. Para la institución, todas esas ventas forzadas de los minoristas son su oportunidad de compra.
Visualmente en el gráfico desnudo, esto se ve como una vela bajista terrible que luego es rechazada bruscamente, dejando una mecha larguísima por la parte inferior y cerrando dentro del rango. Es como tensar un tirachinas hacia atrás. Pero ojo, el secreto es que no compramos esa vela. Ah, compras el test posterior. Exacto. Compramos en el test. Esperamos a que el precio vuelva a bajar lentamente hacia esa zona de la mecha del Spring para probar si queda alguien con ganas de vender. Si esa vela de caída se forma con un volumen de negociación notablemente bajo en el histograma, es la prueba irrefutable de que el interés vendedor se ha secado. El institucional ya lo ha absorbido todo en el movimiento previo. Entrar ahí te permite colocar tu riesgo, tu stop loss milimétricamente ajustado justo por debajo de la mecha de ese Spring. Arriesgas céntimos para ganar euros. Espera. No estoy de acuerdo con eso del tirachinas y la certeza de ese rechazo. A ver, entiendo la metáfora y te compro que, en retrospectiva, un Spring de manual es precioso de ver. El reingreso al rango te define dónde ocurrió la trampa, sí. Pero operar la fase C en tiempo real es como intentar subirse a un tren que aún está descarrilando en la estación. Hombre, ¿tanto como descarrilando? Sí, descarrilando. La estructura del mercado en sí misma, los máximos y mínimos, sigan siendo bajistas en ese preciso instante. En el momento en que ocurre tu famoso Spring, el precio acaba de marcar un nuevo mínimo más bajo que todos los anteriores. ¿Qué te garantiza que esa vela no sea simplemente una pausa para tomar aire antes de continuar la tendencia bajista? Estás asumiendo que la presión institucional ya ha terminado, pero eso es intentar cazar un cuchillo cayendo. Hombre, es que la garantía 100% no existe en esto. Trabajamos con probabilidades, tú mismo lo has dicho antes. Pero la anatomía de esa vela de test que te mencionaba es tu escudo. Y ahí es donde el volumen puro responde a tu pregunta del tren bajista. Si la vela violenta de caída previa tuvo un volumen climático, una barra gigante que denota esfuerzo masivo, y la vela de test posterior tiene un volumen raquítico, la mecánica de la subasta te está gritando que no hay más vendedores. Ya, pero el contexto sigue siendo bajista. Pero el tren no va a seguir bajando porque la oferta se ha agotado físicamente en los libros de órdenes. Y la ventaja matemática que obtienes compensa con creces ese supuesto riesgo de atrapar el cuchillo. Si te equivocas, porque la tendencia sigue cayendo, tu stop loss tan ajustado te saca del mercado con un rasguño. Una pérdida insignificante. Pero si aciertas, capturas el movimiento de inicio a fin. Vale, pero fíjate que al asumir ese rasguño, estás aceptando que vas a tener que intentarlo varias veces, asumiendo pequeñas pérdidas constantes hasta acertar. Y eso merma el capital y la psicología del operador. Tú miras el agotamiento en el fondo del pozo, jugándotela que sea el suelo definitivo. Yo prefiero mirar la confirmación del nuevo motor en la fase D. Cuando pasamos a la fase D, la transición es evidente. Vemos el SOS, la señal de fortaleza, una vela impulsiva, decidida, que rompe las antiguas resistencias y consolida el precio por encima de la zona de conflicto. Ya, pero entrar en una ruptura, en un SOS, suele ser peligrosísimo. Entras con el precio sobreextendido, lejísimos de cualquier soporte lógico. No. Por eso precisamente no entramos nunca en la vela de ruptura. Entramos en el retroceso. En el LPS, el último punto de soporte. Y aquí es donde el volumen tradicional te cuenta la historia completa del porqué. Tras esa demostración de fuerza alcista, el precio retrocede hacia el antiguo techo, que ahora debería actuar como suelo. Las velas de ese retroceso son pequeñas, anémicas, estrechas en su rango. Y lo vital, el volumen cae drásticamente. Piensa en el mecanismo detrás de esto. Si la caída de precio no atrae volumen, significa que esos precios más bajos nadie está dispuesto a vender. Vale. Las instituciones ya han acumulado y no van a permitir que el precio caiga de nuevo a la base del rango. Esa es la confirmación causal. Tienes la demostración de fuerza y la falta de interés en la contrapartida. Es una validación estructural que la fase C simplemente no te puede dar porque el precio aún está ahí abajo. Ese es un argumento convincente en teoría, ¿eh? Pero ¿has considerado el sacrificio brutal que estás haciendo con tu ratio riesgo-beneficio? Al exigir tanta confirmación, al esperar al SOS y luego comerte el retroceso en el LPS, tu punto de entrada está en el tercio superior del rango, o incluso por encima. Tu riesgo original, el nivel donde realmente se invalida toda la idea de acumulación, está ya abajo, en el fondo del Spring. Si entras en la fase D, tu stop loss tiene que ser enorme para estar técnicamente salvo. A ver, te compro que el nivel de invalidación queda más lejos y el stop loss es proporcionalmente más amplio. Sí, es el precio a pagar por la certeza.
Exactamente. Y es un precio carísimo. Si ese SOS que tú ves tan claro falla, y ambos sabemos por los textos originales de Wyckoff que los SOS a menudo fallan y se convierten en trampas alcistas, reingresando al rango, tú quedas atrapado comprando en el techo. Vas a asumir una pérdida considerable antes de aceptar que la acumulación falló. Bueno, asumes el riesgo estructural, sí. En cambio, piensa en el operador de la fase C, el que entró en el test del Spring para cuando tú estás decidiendo entrar en tu LPS, él ya ha llegado al techo del rango. Ya ha sacado parte de su posición con ganancias, lo que llamamos tomar el TP1, el primer objetivo, y ha movido su stop loss al nivel de entrada. Su riesgo es cero absoluto, break-even. Está jugando con el dinero del mercado. Mientras el operador de la fase D recién asume su riesgo máximo, el operador de la fase C ya es invulnerable. Premisa mayor. Asume que la fase C, ese sprint dramático, siempre existe. Y si basas todo tu sistema en buscar el sprint, estás ignorando un escenario muy común y frustrante. ¿Qué pasa cuando el mercado ni siquiera hace esa trampa? Me refiero a las estructuras del esquema 2, las acumulaciones de pauta plana. Ah, ya estamos. Las acumulaciones sin dilatación por la base. Exacto. Para el que nos está escuchando, imaginad un rango lateral perfecto en el gráfico, donde el precio rebota entre un suelo y un techo como una pelota de ping-pong. El mercado llega al soporte de abajo y rebota limpiamente, sin llegar a romperlo nunca por debajo. No hay dilatación extrema, no hay recogida de liquidez salvaje, por lo tanto, no hay spring y sin spring no hay test. Ya. En activos inmensamente líquidos o menos propensos a manipulaciones burdas, como a veces vemos en el par euro-dólar, o en grandes índices en temporalidades altas, el precio hace doble o triple suelo y se va. Si tu estrategia, como defiendes, exige entrar en el test de la fase C, te vas a quedar en el andén mirando cómo el tren se aleja, esperando una trampa que nunca llega. Por eso la fase D es superior. El LPS y el SOS ocurren siempre en una acumulación exitosa. Es el único método universal que funciona con o sin manipulación en el mínimo. Lo siento, pero simplemente no te compro eso. Déjame decirte por qué. Primero, hablemos del mercado real de hoy en día. Si estás operando criptomonedas, materias primas o índices con alta volatilidad, que es donde esta metodología brilla espectacularmente hoy, las pautas planas son una rareza. Las instituciones necesitan liquidez imperativamente y la manipulación está en todas partes. Pero bueno, te lo concedo. Pongamos que estamos ante una pauta plana del esquema 2. Un operador wyckofiano astuto no se queda en el andén mirando. ¿Y cómo entra si no hay spring? Es imposible. El operador de price action puro ya está ejecutando la técnica del ping-pong. Identifica la zona baja del soporte horizontal y empieza a comprar cada vez que el precio llega ahí y la vela muestra rechazo buscando vender en la resistencia superior. Si haces esto diligentemente y lees bien el agotamiento de volumen al llegar al suelo, una de esas compras de ping-pong acabará siendo el origen del movimiento tendencial. Vas a capturar la entrada temprana en el mínimo absoluto, independientemente de si el mercado decidió hacer un sprint final o no. Terminas dentro del movimiento en las mejores condiciones sin tener que esperar a que tu fase D te confirme nada semanas o días después. Entiendo la mecánica de operar los rebotes intrarrango, pero fíjate en la trampa lógica de ese argumento. Operar el rango está muy bien para sacar pequeños beneficios en un mercado lateral, pero esa técnica no te dice cuándo se va a resolver la acumulación. Podrías estar jugando al ping-pong durante meses, asumiendo el riesgo de que el final rompa la baja y te comas una distribución entera. La fase D te avisa de que el juego de ping-pong se ha acabado y el dinero real se está posicionando para la tendencia mayor. Y esto me lleva a la mayor dificultad técnica de lo que propones, identificar esos niveles clave de rechazo, ya sea para tu fase C o para tu ping-pong, prescindiendo totalmente de indicadores externos. Es que ese es el nivel más alto de lectura. Sin muletas visuales. Es un desafío inmenso, estarás de acuerdo. Pensemos en cómo encontrar un LPS válido en la fase D. Normalmente, un trader usaría un perfil de volumen, buscaría el POC, el punto de control, ese nivel exacto donde se ha negociado el mayor volumen histórico del rango y esperaría a que el precio retroceda hacia esa línea. Sin esa herramienta, sin esa barra horizontal pintada en la pantalla, requiere una disciplina visual enorme. Pero la acción del precio misma te lo revela si comprendes la compresión. A ver, explica esa comprensión visual para los que escuchan. Claro, cuando el precio rompe con fuerza el techo del rango en el SOS y luego inicia el retroceso bajista hacia el LPS, lo que debes buscar es una desaceleración visible. Las velas empiezan siendo de cuerpo grande y se vuelven cada vez más pequeñas, más comprimidas a medida que se acercan al antiguo nivel de soporte.
un nivel que puedes trazar a simple vista conectando los techos anteriores, sin necesidad de indicadores. La clave está en mirar el histograma de abajo. El volumen debe de caer sistemáticamente con cada vela bajista. Esa compresión del precio, combinada con el secado absoluto del volumen, te indica que la oferta no tiene fuerza para empujar el precio por debajo del soporte estructural. No necesitas indicadores mágicos, solo necesitas leer la pérdida de momento direccional. Es un mecanismo elegante y, la verdad, definitivo. Estamos totalmente de acuerdo en que prescindir de los indicadores externos de los osciladores tipo RSI o medias móviles te obliga a observar la verdadera textura del mercado. Tienes que entender cómo interaccionan los compradores y vendedores en cada vela. Pero esa misma ausencia de herramientas, paradójicamente, hace que mi argumento a favor de la fase C sea aún más fuerte. ¿Por qué lo haría más fuerte si acabamos de admitir lo sutil que es en leer todo esto? Porque la fase D a menudo presenta una enorme ambigüedad visual. Tú hablas de conectar techos anteriores para encontrar el soporte del LPS, pero ¿qué pasa cuando la acumulación es un rango complejo, ruidoso, con múltiples picos y valles? ¿Cuál es el nivel exacto que debe actuar como soporte? ¿El techo absoluto? ¿Un nivel intermedio? Sin un perfil de volumen que te marque el nodo de alta negociación, te puedes perder fácilmente decidiendo qué retroceso comprar. En cambio, la fase C es el evento más puro, visualmente ruidoso y menos ambiguo de todo el gráfico. Sigue siendo un riesgo enorme en la parte baja. Pero un riesgo clarísimo. Tienes un nivel de soporte histórico que ha aguantado golpes durante semanas o meses, evidente a simple vista. De repente, una vela roja masiva lo atraviesa. El volumen de parada en la barra vertical es altísimo, el más grande de toda la fase. Es, vamos, una huela de elefante en la nieve. Y luego, el precio se reincorpora al rango. Cuando baja a probar de nuevo esa zona del mínimo, la vela de test apenas mueve un hilo de volumen. ¿Tienes el contraste extremo? La huella gigante del institucional asustando a todos, seguida por el silencio absoluto de los vendedores en el test. No necesitas identificar sutiles líneas de soporte intermedias. Tienes el clímax visual, seguido de la inactividad. Es una confirmación cruda e innegable de la manipulación. Madre mía. La huella del elefante frente a mi lectura detallada de la comprensión. Es un contraste fascinante, y creo que este punto ilustra perfectamente lo que estamos debatiendo realmente hoy. Es una cuestión de dónde el operador elige, o necesita, encontrar su certeza estructural. Desde mi perspectiva, la fase D, el esperar el LPS tras un SOS validado, representa la culminación lógica del esquema de Wyckoff. Basarse en las velas impulsivas de ruptura y el volumen menguante en los retrocesos nos ofrece una confirmación estadística que mitiga los riesgos existenciales, es decir, te asegura que el tren ya ha cambiado de dirección hacia arriba. Para mí, estoy convencido, es la aproximación más rigurosa, especialmente porque nos blinda ante la incertidumbre de no saber si el mercado nos dará una manipulación clara o si hará una pauta plana sin sobresaltos. Y mi perspectiva se mantiene inquebrantable en cazar el origen del movimiento. Estoy segura de que el test de la fase C es el punto de entrada maestro por excelencia. Al interpretar correctamente las razones mecánicas detrás del rechazo violento de la vela en el spring y el vacío absoluto de transacciones en la prueba posterior, el operador captura la esencia misma del funcionamiento del mercado. Obtenemos un riesgo milimétrico, aseguramos beneficios tempranos y nos posicionamos mucho antes de que el resto del mercado despierte y reconozca la nueva tendencia que tú, estás esperando en la fase D. Existe una tensión irreconciliable aquí, y creo que es una tensión intelectualmente muy saludable para cualquier trader. Por un lado, tenemos la búsqueda de la rentabilidad matemática, asumiendo y explotando el riesgo crudo en el mismo epicentro de la manipulación. Y por otro, la prudencia y la disciplina estratégica de exigir que toda la estructura se confirme de forma causal en la parte alta. Totalmente. Es la diferencia clásica entre entrar al bosque oscuro en plena noche porque sabes exactamente dónde se esconde la presa o esperar pacientemente a que salga el sol para poder ver y seguir las huellas con claridad. Pero fíjate, lo hermoso de este análisis es que prescindir de indicadores no debilita ninguno de los dos enfoques. Al contrario, exige que el operador madure. Te obliga a forjar una conexión mucho más profunda, casi íntima diría, con la anatomía de las velas individuales y la historia real de esfuerzo y resultado que nos cuenta el volumen tradicional en el histograma.
Sin duda alguna, y sugiere que, por mucho que avancen las herramientas tecnológicas en el trading, aún queda muchísimo por explorar sobre cómo el gran capital, el dinero inteligente, sigue ocultando sus verdaderas intenciones a simple vista en el gráfico puro. No se trata de esperar pasivamente un semáforo en verde o un indicador mágico, sino de aprender a decodificar el rastro en el bosque a través del precio y el volumen. Un rastro de manipulación y absorción que siempre está ahí, claro, si aprendes a mirar donde el resto de la gente solo ve caos y velas rojas. Exacto. Bueno, ha sido un placer diseccionar esto contigo hoy. El placer es mío, como siempre. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Mantengan los ojos en el gráfico limpio, porque si prestan atención, las velas y el volumen siempre terminan contando la verdadera historia. Nos escuchamos en la próxima.